Lleva 48 años de actividad en cine, teatro y televisión. Cumple hoy 65 años aquella chiquilla de Patsy, mi amor. Ofelia Medina, protagonista de Frida, Naturaleza Viva. 65 años con otro proyecto teatral. Ella fue egresada de la Academia de Danza Mexicana de Bellas Artes, donde se graduó como bailarina y maestra de danza. Después acudió al Actors Studio de Strasberg en Nueva York y hasta fue a dar a Europa. Inició su carrera como actriz de teatro. En 68 entró al cine cuando tenía 18 años con la que mencionamos. Sí. Tras su trabajo en una telenovela, Rina, que tal vez haya sido la más popular, se ganó el reconocimiento del público y crítica. Tiene 2 hijos. Uno de su relación con el director de cine Alex Phillips Jr., David y Nicolás, que procreó con el actor Pedro Armendáriz. En la pantalla grande, tal vez Frida, Naturaleza Viva es también lo más relevante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, muy decorosamente realizada. Sí, es una película bien hecha. Y en general los proyectos que eligió, salvo algunos de televisión que fueron lamentables, en general lo que ella elegía para teatro y las pocas participaciones que tuvo en cine fueron geniales. Yo creo que ahí tenía ella más libertad de elegir si aceptaba. Una persona muy culta. Sí. Yo creo que ella y Héctor Bonilla fueron los más destacados de su generación. Sí, pero como ya no tenía el cine mexicano el esplendor que había perdido, pues ya fueron poco empleados en la cinematografía. Sí, ya cuando nació Ofelia Medina ya el cine mexicano va de bajada y ya no ha vuelto a subir. ¿Es más activista o más actriz? Yo creo que es una actriz activista. Yo creo que es una activista actriz. ¿Se divide entre las dos actividades? Sí, una soñadora, una idealista. Sí. Una mujer fuera de su generación totalmente en cuanto al glamour que envuelve a las artistas, a las actrices. Al contrario, identificada con sus raíces, siempre con ropa muy regional, muy manual. Una mujer lejos de los afeites y de los grandes tintes, auténtica y, como menciona Mario, culta, preparada, informada. Sus parejas hablan también mucho de su forma de ver la vida, ¿no? De su filosofía. A mí me encanta la señora Medina, pero cada vez que dicen Rina no puedo olvidar que un día tenía la joroba de un lado y el otro del otro, que se les olvidó. Creo que fue una ocasión nada más, pero la joroba era de un lado en su actuación y de repente apareció del otro. Como era, no creo que haya sido muy fácil distinguir, pues eso fue una de las cosas más cómicas, pero la seriedad con que ella, no, y además la maravilla de que la operan y queda derechita. Pero bueno, Frida muestra la madurez artística de Ofelia Medina. Para mí es la mejor película que ha tenido hasta hoy. Y esto que pusieron, que fue parte de una serie biográfica acerca de María Conesa, la muestra de cuerpo entero, optimista, brillante, como una burbuja. Como así, María Conesa, sí. Coqueta, audaz, porque enseñaba un poquito más allá del tobillo. No canta, pero no está mal. Es agradable, no es María Félix afortunadamente, pero tampoco es María Callas. Está bien. Creo que es una mujer muy completa como actriz. Sí. Y como activista, como idealista, también muy completa porque no ha traicionado sus ideales.
Don Rafael Aviña, de todos nuestros respetos. ¿Cómo estás? Hola, Héctor, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, fíjate que me estaba acordando hace rato que estaban hablando de Ofelia Medina, que tuve la oportunidad de ver la película en la que ella debutó, que es una película muy rara, que se hizo previo a las Olimpiadas, se llamaba Pax, y era una mezcla entre ficción y documental. Ella aparece ahí con Héctor Bonilla, que después van a repetir en Patsy mi amor, aunque también en Patsy pues hay otros personajes muy importantes como Julio Alemán y Joaquín Cordero, Julián Pastor. Pero esa de Pax, que es sí una película curiosa, me parece que la hizo ese antropólogo Santiago Genovés, y sobre todo lo que era atractivo era que se mostraban mucho de los escenarios que iban a funcionar para las Olimpiadas, y ver el México de 1968 pues también era interesante. Era como una especie de, como le llaman ahora, performance, una película extraña. Y Ofelia Medina incluso tuvo oportunidad de trabajar allá en Hollywood a finales de los años 70 o quizá principios de los 80 en una película que se llamó El Engaño y que hizo con Richard Dreyfuss, y ella era la protagonista junto con Richard Dreyfuss. ¿Y cómo les fue? Pues en realidad no le fue muy bien. Yo creo que ella pues siempre renegó en general de Estados Unidos, pues por sus ideas y el cine de Hollywood. Yo creo que todavía ahí no hacía Frida, como que a partir de Frida ella pues cambia mucho la manera de ser. No le fue bien con aquella película, sin embargo tuvo la experiencia de hacerla, y ella también protagonizó muchas películas que eran de corte independiente universitario, como El Cambio. La misma Patsy mi amor pues era una película, a pesar de que era industrial, pues no dejaba de ser como una película distinta, porque era hecha por, ahora sí que la intelectualidad de la época, entre ellos Gabriel García Márquez, que era el autor original del argumento. Decíamos hoy en la mañana que tanto ella como Héctor Bonilla no disfrutaron ya de las mieles del éxito grande, de apoteosis, como en la época de oro del cine mexicano. Ya había trascendido esa etapa. Sí, exacto. Ellos fueron como una nueva generación muy importante, realmente sumamente talentosa, me parece. Todos esos actores que surgieron a finales de los años 60 y principios de los años 70, desde todas estas mujeres guapas y hombres también que eran los galanes, como Héctor Bonilla, como Ofelia Medina, y a los que se sumaban, por ejemplo, Sergio Jiménez, Ernesto Gómez Cruz, Mario García González, Salvador Sánchez. Todos estos actores ya les tocó como el lucimiento más bien como de las películas del Estado, o sea que el que lucía era el Estado, no ellos. Y en efecto, si ellos les hubieran estado en la época de oro, sí hubieran sido pues grandes personalidades y muy recordadas, pero eso fue lo que pasó. Se recuerda más ese tipo de cine estatal que se hizo durante la época de Echeverría y sus películas como de corte social, que en sí los actores y directores, incluso las mismas compañías, porque fue cuando aparecieron aquellas compañías como Cinematográfica Marte, Escorpión, Daza Films, Conacine y Conacite, que pues hicieron cosas muy interesantes, pero no estuvieron a la altura de lo que realmente trascendió, que fue... Ni ganaron lo que hubieran ganado. Exactamente. Yo creo que no alcanzaron las grandes sumas que se merecían. No, exacto, o sea, en realidad ellos yo creo que se mantuvieron porque en paralelo la televisión ya estaba realmente muy fuerte y muchos de estos actores al mismo tiempo protagonizaban telenovelas. Yo creo que ahí era donde ganaban más. No creo que los salarios de las telenovelas en aquella época sean los salarios que ganan ahora, porque ahora la comercialización es brutal, pero sin embargo en aquella época pues no les ha de haber ido mal, sobre todo gracias a las telenovelas. Había una empresa que se llamaba Río Miscuac
que presentaba actores, pero muy relevantes y unas películas de mucha calidad. No sé si llegaste a ver alguna. ¿Pero mexicana? Cana, sí. Río Miscuac, porque la oficina estaba en Río Miscuac. Ah, claro. De hecho, ahí Río Miscuac es donde sale Gabriel Retes. Él estaba al frente de esa. Era una cooperativa Río Miscuac. Y ahí también, bueno, con las películas de Gabriel Retes, pues también debutaron muchos otros como Tina Romero, y después alguien que empezó ahí a hacer sus pininos y después se volvió muy famoso, sobre todo también por la televisión, fue Luis Felipe Tobar, en la de Río Miscuac. Pero sí, son personajes que tienen, pues yo creo que un lugar muy importante, sobre todo porque ellos participaron de este nuevo cine mexicano en una época en donde ya prácticamente el público pues le había dado ya la espalda al cine nacional y el negocio pues estaba ya en la televisión. No en balde, esa época coincide también cuando los grandes consorcios y los dueños de los cines venden sus salas y se las venden al Estado. ¿Por qué? Pues porque el negocio ya no estaba en el cine, sino en la tele. Recuerdo que ahí precisamente en el cine Manacar andaban en persona Sergio Jiménez, Tina Romero, repartiendo volantes sobre próximos estrenos de Río Miscuac. Sí, es que ellos tuvieron que hacer ahora sí que un trabajo desde abajo, pues para poder llevar al público, porque además también hacían mucho teatro independiente y mucho teatro universitario, y todos ellos empezaron a trabajar con los recién egresados de la escuela de cine que tenía 4 o 5 años de inaugurada, que era el CUEC, que se había inaugurado en 1963. El Cambio, que es una película del 69, pues los protagonistas son Sergio Jiménez, Ofelia Medina y Héctor Bonilla. Resultó como el periódico Reforma, que de repente se lanzó en forma independiente a hacer su lucha. Sí, exactamente, así fue. O sea, todos ellos así empezaron, saltándose las trancas, haciendo, como el caso del Reforma, pues que mostraba historias y reportajes que no aparecían en los otros periódicos. En el caso del cine, pues ellos mostraban historias que no contaba el cine industrial. Había como una denuncia social mucho más impactante, y eso fue básicamente lo que sucedió. Lo que pasa es que poco a poco pues tienen que entrar, aunque no quieran, en un círculo comercial conforme van avanzando en su carrera, conforme van avanzando en la edad, y al mismo tiempo muchas de estas instituciones pues fueron desapareciendo y fueron cooptadas por el mismo gobierno, ¿no? Que fue lo que pasó con el cine de la época de Echeverría. Ellos metieron a muchos de todos estos jóvenes egresados a la industria, ¿no? Como el caso de Casals, de Ripstein, de Retes, de Jaime Humberto Hermosillo, y se volvieron figuras de ese sexenio.